Una cosa sí que tengan como claro, cuando yo tomo una muestra, por ejemplo, en el caso de un urocultivo, el caso, o sea, urocultivo se llama cultivo de orina, ¿cierto? Si yo tomo la muestra de orina, la siembro hoy día, mañana voy a tener las colonias de bacterias para poder hacer el procedimiento de identificación mañana y más o menos en 24, entre 18 y 24 horas uno podría tener identificada una bacteria. En el caso de la boca, en algunas agentes infecciosos bacterianos pudiera presentarse el mismo esquema. ¿En cuáles? En los que son, todos los que sea anaerobio facultativo, pero en los aerobios, perdón, en los anaerobios estrictos, ese tiempo de trabajo, de crecimiento de la bacteria, no es antes de 4 días. Lo normal es que sean 7 días más o menos. ¿Ya? Entonces, obviamente, en una enfermedad bucal, no sé, pues yo diría que el 85%, 90% de las infecciones bucales son provocadas por anaerobios estrictos. No puedo esperar, perdón, obtener el resultado de cultivo, el paciente ya lo sepultamos. Entonces lo que hay que hacer es instaurar, y eso es lo que hacen todos los cirujanos, digamos, todos los que hacemos cirugía, si tenemos complicaciones, tenemos que partir por tratamientos empíricos, primero profilácticos, empíricos, terapéuticos, ¿ya? Y al final, bueno, de eso se obtiene un resultado solamente con una comprobación. En el caso de la medicina es un poco más rápido esta cosa. Ya, tenemos nuestras bacterias ahí vivas. Ahora la vamos a identificar, como dice ahí el número uno. Número uno puede ser a ver, ahí, por propiedades bioquímicas, y las propiedades bioquímicas son qué tipo de fondo de sustratos consume, cómo se alimenta la bacteria, qué productos metabólicos produce, ¿ya? Qué tipo de enzimas produce, como para yo decir, ya, esta bacteria es tal cosa. Lo que les contaba, por ejemplo, ya una de esas identificaciones, por ejemplo, enfrentar la bacteria a un medio que tenga lactosa. Si utiliza la lactosa, provoca un cambio de coloración, y ese cambio de coloración yo lo asumo o sea, es así, está estudiado así, como la utilización de la lactosa en condiciones anaerobias, y por lo tanto un lactosa positivo, y con eso descarto todos los lactosa nativos. Hay una tabla en la cual están identificadas todas las bacterias que producen enfermedades en humanos, ¿ya? Sigamos. Ahora, ¿qué puedo hacer también? Puedo tomar una muestra pequeñita, también le voy a mostrar fotos para que entiendan un poquito más, una muestra pequeñita de la placa de cultivo, y la puedo llevar a un portaobjeto, la suspendo con suero fisiológico, la dejo secar y la tiño con inmunofluorescencia. Y ahí yo la detecto directamente. Pero también esa misma, ahí dice, ¿cierto? En las técnicas rápidas puedo usar inmunofluorescencia, en este caso indirecta, también puede ser directa, ya porque ya tenemos bastante aislada esa bacteria. O técnicas clásicas como la precipitación y aglutinación. Hoy día se hacen básicamente las, eh, las técnicas rápidas, ¿ya? Las de abajo, esa de abajo. También se puede hacer aquí una lisa, pero una lisa se usa más para otro tipo de cosas. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿cierto? Aquí hay una colonia, esta es una plaquita de vidrio con su agar, y si ustedes se ven, esta colonia es igual a esta, igual a esta, igual a esta, igual a esta, y viene de una forma clonal desde acá donde se hizo la siembra hasta yo poder tenerlas aisladas y tener la certeza de que es lo mismo. Hoy se sabe que es así, ¿ya? Si tuvieras una muestra, y ahí vamos a ver muestras bucales después, no hay ni una muestra, no existe muestra bucal que sea como esto. Siempre va a haber aquí un puntito negro, transparente, entre negro y transparente, no sé, irregular, con bordes, la colonia va a tener bordes definidos, ¿cierto? Circulares, con un puntito al medio, etcétera. Ahí vamos a ir viendo distintos tipos de colonias que hay en la boca. Entonces, a través de prueba bioquímica, esto fue sembrado ayer. Hoy día creció. Esto es una Escherichia coli que viene de una orina, ¿ya? Se enfrenta a distintos tipos de medios de cultivo. Esto es como ¿cómo se llama? El diagnóstico en laboratorio un poquito más rutinario, ¿ya? En tubos, ¿ya? Después vamos a ver otro un poquito más moderno. Entonces, si se fijan, aquí hay un color rosado y un color amarillo. Esto quiere decir que en la parte de acá arriba cambió, ¿ya? Hoy en realidad, bueno, se estudia para esto. O sea, yo sé que como tecnólogo médico yo aprendí a ver ya cambia, si cambia a rosado, es tal cosa, si cambia, es pura memoria nada más
¿cómo se llama? Ir interpretando estas pruebas. Esto, por ejemplo, ayer lo sembramos, estaba verde, hoy día lo observo, está verde, o sea, esto es inerte. La bacteria no usa lo que está ahí. ¿Qué es lo que hay? Es citrato. Es ¿cierto? Un ácido carboxílico que tiene gran cantidad de carbonos que sirve para alimentar a esta bacteria, pero ella no usa el carbono como molécula, digamos, principal de metabolismo, como citrato. El carbono usan igual, al final. Entonces, es un lactosa positivo, citrato negativo. Y así yo voy sumando varias pruebas y voy descartando, ¿ya? Y voy identificando. Es como si uno describiera en el salón de clases, ¿cierto? El agente infeccioso en el estudio es humano, ya está todo incluido. El agente infeccioso en estudio son femeninas, listo, todo lo hombre para afuera. Es exactamente lo mismo. El agente infeccioso en estudio tiene lente, listo, todos los que tienen sin lente, para afuera. Entonces, sí, yo voy acortando y hasta llegar a un elemento, a una identificación más fina, ¿verdad? Y en el fondo es especie, es clase y especie, a nivel de especie. Esto que está acá abajo se llama API, ahí se ve un poquito la inicial, ¿cierto? API 20, que es un sistema de identificación, pero en base a sistemas automatizados. También yo puedo leer esto, leerlo en forma manual. Pero estos mismos tubos están colocados, imagínense ¿cómo se llama esta? Una cápsula de antibióticos. Esa cápsula cortada en la mitad, pegada de una reglita esa de 20 centímetros, y le hacemos un hoyito arriba para colocar una gota del cultivo. Entonces, esta bacteria, que está pura, pueden haber 50 tipos de bacterias, pero yo quiero identificar esa. ¿Qué es lo que? Le hice un gram, sé que es un bacilo gram negativo, pero ¿qué es lo que? Ya, entonces la llevo a un cultivo especial donde la hago proliferar más para que haya mayor cantidad de bacterias y reaccione mejor con los sustratos que yo las voy a exponer, ¿cierto? Y voy colocando una gotita en cada abertura de estas, se llaman mini tubos, pero todas tienen un sustrato distinto. Entonces, las bacterias van a dar igual que acá, colores distintos, va a ser lo mismo acá. Aquí, esto está miniaturizado acá. Ahora, ¿por qué está miniaturizado? Porque también es posible que lo lea un equipo, ¿no? Y eso se dice, eso para eso en realidad. Entonces, el método manual, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí creo que tengo dos, ¿eh? El perfil bioquímico de metabolismo, no lo confundan con la sangre. Ese perfil de sustrato bioquímico, estas dos son diferentes, son dos bacterias diferentes, ¿ya? Me interesa que se queden con el nombre porque por ahí lo van a ver, el API 32, el API 20, el API 20, ¿cierto? En el cual uno puede decir, esta bacteria no es igual a esta. Y hay ciertos tipos de interpretaciones en los cuales, por ejemplo, estas tres reacciones, si están positivas, yo las sumo, me da 7, si estuviera, por ejemplo, ese negativo, sumaría estas dos, me dan 3, y es otra bacteria. Es un código para ir a un libro y buscar qué código pertenece. Ya, me dio el 7102534 y eso corresponde a una Escherichia coli con 95% de certeza. Ahora, eso mismo es un libro así, el porte, no sé, pues un diccionario de los grandes, o sea, de 3.000 hojas. Entonces nos vamos a estar buscando ahí, pues ya todos esos datos se metieron, es lo mismo que pasa si ustedes buscan en internet ya una palabra, pum, y empieza a buscar por todos lados y le entrega el resultado. Aquí es lo mismo, pero le entrega un solo resultado, porque todo es excluyente. Entonces va buscando en base a esa numeración y a esa lectura que va haciendo un computador en base a las reacciones que hizo la bacteria y les entrega el resultado. Esa otra prueba no la vamos a ver porque no. Ahora, yo le decía también, ¿cierto?, que a través de pruebas serológicas, teniendo mi bacteria que creció, yo puedo hacer dos tipos de cosas. Por ejemplo, ya, esto es una Escherichia coli. Viene de una orina, una paciente que tenía sintomatología de infección tracto urinario, ¿cierto? Y creció esta bacteria, ahí. Entonces, tomo esta bacteria, hago una suspensión en un tubito chiquitito con suero fisiológico y coloco una gota y una gota de la suspensión. Entonces se ve como media lechosa. Ahora, lo importante de esto es que, tratándose de una sospecha de infección urinaria, voy a usar solamente unos sueros, por eso viene serológico, ¿ya?
porque tiene que ver con anticuerpos. En realidad, lo sérico tiene que ver con el suero. ¿Y dónde están los anticuerpos? Están en el suero. Entonces, se toma esa interpretación para nombrar este tipo de reacciones. Entonces, estos sueros tienen que ser de las bacterias que provocan infección urinaria. No voy a hacer, por ejemplo, aquí una reacción con, no sé, pues, Streptococcus mutans. ¿Qué tiene que ver con infección urinaria? Nada, no, ni siquiera va a crecer. Entonces, si por ejemplo, ya hice todo el sistema y tomé el de Escherichia coli, le pongo una gotita y le pongo una gotita, no tiene nada y se tiene la bacteria, como los anticuerpos, ¿cierto? Va a haber una complementariedad antígeno-anticuerpo, se van a unir y van a formar macrocomplejos que van a precipitar. Esta es una reacción, en realidad aglutinan, y se forman mallas que en el fondo lo que yo puedo ver es como, así como si tuviera una leche cortada, y es porque la reacción antígeno-anticuerpo formó grandes complejos antígeno-anticuerpo que yo ahora los puedo ver. Se magnificó. ¿No? Empezar a pegar de a poquito, se va agrandando hasta que lo puedo ver. Lo mismo puedo hacer, tomo la bacteria, pongamos que esta es una muestra bucal y hay 500 bacterias más acá alrededor, tomo esa muestra, la coloco en un portaobjeto, la tiño, le hago una inmunofluorescencia, la veo con un microscopio de fluorescencia especial, ¿cierto? Y si me da positivo, voy a ver esa inmunofluorescencia y puedo decir, sí, está lo que yo quiero buscar. Pero tiene que ser orientado, o sea, yo no puedo estar tomando una muestra acá y estos frasquitos que yo compré, si quiero detectar una bacteria bucal, no puede ser de Mycobacterium en tuberculosis, ¿sí? Eso de otro tipo de enfermedad, o no sé, o de un hongo, o un suero comercial específico, monoclonal, de un hongo del pie. No tiene sentido, ¿cierto? Tiene que ser todo súper bien orientado. Ese día. Pero entonces, en base a la reacción bioquímica, los sustratos que ocupan las bacterias, y en base a sus características antigénicas, yo los puedo detectar. ¿Ya? Ahí está lo mismo, ¿cierto? Lo mismo para reforzar lo que es inmunofluorescencia. Lo mismo, biofilm. Ahora hay equipos, este era el antiguo en realidad, el Vite. Hay equipos que todo lo que he hablado yo ahora, desde que la bacteria crece hasta que entrega un resultado de qué bacteria es más su antibiograma, lo hacen en equipo. ¿Cómo? Existen unos cartoncitos, ¿ya? Todos estos cartoncitos. Y estos son todos los pocillos. Aquí habrá lactosa, glucosa, inositol, citrato, indol y otras enzimas y mil cuestiones más. Entonces se siembran. Le coloco las gotitas acá y según cómo reaccione voy a tener una tarjeta. Esto debe medir, a ver, por la mitad de un celular más o menos. Por ahí. Entonces, según la bacteria, tiene que ser pura, no voy a meter un pool de bacterias acá dentro, sino van a dan reacciones diferentes. ¿Ya? O se sobrepone la reacción y dan colores distintos. Si, siempre bacteria pura, esto está aplicado a los principios de Koch, para identificar una bacteria. Entonces, esa bacteria va a dar un patrón de color diferente. ¿Quién lo va a leer? Un equipo. Lo lee, ¿cierto? Ahí hay un lector, después ahí emite, ¿cierto? Luz. Aquí hay un detector de la intensidad y el color. Entonces eso me va a decir, la celdilla número 4, que es por glucosa, no hubo ningún cambio, no está turbio, no cambió de color, por lo tanto es negativa. Ya, pum, y se va al computador, ya almacenó que es negativa. Y de ahí hace una cantidad, me parece que son como 60 reacciones, y entre ellas antibióticos también, ¿eh? Y es capaz de entregar en 16 horas más o menos, desde que se toma la muestra hasta que tengo la bacteria identificada y el antibiograma, más o menos se identifican de 16 horas, ¿ya? Con antibiograma y todo. Identificaciones de virus. Eso era bacteria, ¿cierto? Ojalá que haya quedado claro lo que es identificación bacteriana. Si yo quiero identificar un virus, realizo un cultivo celular, ¿cierto? En unos frasquitos especiales, pero estos son me parece que no, sarampión creo que es. ¿Y qué es lo que hago? Yo inoculo, por ejemplo, en este frasquito en el fondo, acá abajo en el fondo, hay una plaquita, una capa de células, que son estas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco una muestra, supongamos, esto es que me parece que era para rubiola, porque esta es una foto de la escuela de medicina. Tomo, ya no sé, los médicos sospechan de una mamá embarazada, ¿cierto? Que está infectada con rubiola, y la rubiola es una enfermedad exantemática que no tendría ningún problema, salvo porque está embarazada. Porque la rubiola es tremendamente teratogénica, o sea, produce mutaciones y pérdida de extremidades y malformaciones del feto y muerte. Entonces, lo que se hace, se coloca el líquido cefalorraquídeo que vendría acá con el virus. Esos virus
van a ingresar a esta célula específica para el virus de la rubiola. Una vez que ingresan, se saca una capita que está montada en un vidrio que está allá abajo, ¿cierto? Y se tiñe con inmunofluorescencia. Si es que está el virus ingresado a la célula, los anticuerpos antirrubiola marcados con fluoresceína van a entrar a la célula y nos van a marcar esto para después, una vez que yo lo mire al microscopio de inmunofluorescencia, se va a ver esto, ¿cierto? Se fijan que la inmunofluorescencia siempre es como, bueno, como dice el nombre, fluoresce. Y esto puede ser amarillo, verde, rojo, según lo que vimos en la foto que le mostré del biofilm. ¿Se entendió el concepto, cierto? La inmunofluorescencia, un examen de tipo antígeno-anticuerpo que puede detectar bacterias, hongos, virus y parásitos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué detecta solamente en esa zona y no acá? Es porque solamente hasta ahí llegó el espesor de la gotita. ¿Ya? No es que haya una población celular negativa y otra positiva, pero si esto hubiese estado, negativo, acá se hubiese visto todo de lado a lado como esto. ¿Ya? ¿Por qué virus no estamos? Bueno, entre medio hay varios lavados, una técnica, pero no porque la técnica tenemos hasta mañana por lo menos. Y lo mismo, ¿cierto? Si yo inoculo, comienzo a ver los distintos efectos que producen un virus en un tejido. Los virólogos saben, ¿cierto?, que si se produce, si ustedes ven acá, son de distintos tipos de células, o sea, un tipo celular con un tipo de virus, este es otro tipo de virus y es otro tipo de virus. Se deforman las células, se destruyen las células, se forman estructuras, por ejemplo, como un sincicio, como una red, por eso se llama virus respiratorio sincicial, y ellos pueden diagnosticar en base a eso que se trata de tal o cual virus. Y además después le hacen pruebas moleculares y también pueden hacer inmunofluorescencia. En eso mismo se le dice efecto citopático. Eso, ahí arriba estamos, claro. El efecto, según lo que yo vea en los cultivos celulares, se ve el efecto citopático. De un cultivo que estaba así como sanito, ¿cierto? Se empiezan a destruir, forman tejido, eso es patología, ahí también lo ve el doctor Fuentes. Ya, sigamos. Ahora, a la última parte antes de la comprobación de la patología, que ya la expliqué y obviamente no se hacen humanos, por cierto, si no yo tendría que estar inyectando el agente infeccioso para provocar la enfermedad y algunos pacientes debieran morir con esa prueba. De hecho, morirían. Prueba de sensibilidad a antibiótico, una vez que tengo la bacteria identificada, estamos hablando aquí de bacterias, identificada, voy a hacer lo que se conoce como antibiograma. ¿Ya? Básicamente voy a hacer, no vamos a hablar de esto con mucho detalle, voy a hacer, quédense con esto nomás. ¿Ya? Voy a hacer un tipo de antibiograma que está basado en una prueba que se llama concentración inhibitoria mínima, que es cierto, la cantidad de antimicrobiano capaz de inhibir una cantidad X de células que está estandarizada. Yo sé que tengo 10 millones, por ejemplo, 10 millones de bacterias, las cuales se inhiben con tanta cantidad de antibióticos. Entonces hago una serie de tubos en el cual voy diluyendo el antibiótico y veo hasta dónde es capaz de cortar el crecimiento. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, si yo siembro, si inoculo los cultivos, los tubos con un líquido de cultivo, si los inoculo, van a crecer las bacterias y dejan el medio turbio. Pero cuando las bacterias mueren, dejan de mantener esa flotabilidad, esa forma planctónica y sedimentan. Entonces yo veo el tubo transparente. ¿Ya? Con el líquido ya no está turbio. Entonces ahí veo la última concentración que es capaz de inhibir este crecimiento, esa la concentración que se usa para fines terapéuticos. Ahí se hace un cálculo después para poder impregnar unos papeles filtros chiquititos que se conocen como sensidiscos y que es en el cual se basa el método de difusión, antibiograma de difusión con sensidisco o método de Kirby-Bauer, bueno, el nombre no tiene importancia. ¿Ya? Y no es otra cosa que tomar una bacteria, ahí tenemos nuestro cultivo puro, si fuera esto en boca estaría lleno de bacterias, tendríamos que hacer un antibiograma por cada bacteria, porque si no nos sirve. ¿Ya? Otro tipo de bacteria. Ahí estamos, ¿cierto? Tomando con este instrumento, se toma se llama asa, un asa de Nicron. Se toma una bacteria, se toca nomás, son todas iguales, y se colocan en este tubo en el cual se estimula el crecimiento, unas 4 o 6 horas.
Se compara con un patrón, ¿cierto? Para tener una concentración más o menos de este tipo, o con cierta opacidad. Se incuba y voy a seleccionar los agares que quiero para las bacterias o para los hongos. También los hongos que se deben agar, ¿cierto? Porque tienen el elemento orgánico. Tomo con una tórula, que es en el fondo como un cotonito con un mango largo para poder manejarlo bien, y voy sembrando completamente este medio, pero hago un tapiz continuo. Paso para acá, después paso para acá, y redondito, ¿cierto? No redondito, pero voy a hacer un tapiz que sea continuo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy colocando las bacterias encima de un medio idóneo para que crezcan y se forme aquí una capita blanca, como un cheesecake, imagínenselo así. Pero no la dejo crecer, porque si no, no va a hacer efecto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a colocar los antibióticos, que se llaman sensidiscos, o sistemas completos que son orientados, por ejemplo, este es un sistema completo que es una circunferencia de papel que entra justo en la placa Petri y que está con estos sensidiscos que son específicos, por ejemplo, para gram positivo, para gram negativo, para secreciones purulentas, para secreciones de oído, para meningitis, está orientado para distintos tipos de enfermedades, ¿no? En boca no hay, porque en realidad no podemos decir por qué. Entonces, laboratorio pobre va colocando, ahí, va colocando un sensidisco con una pincita estéril en un campo, ¿cierto? Con un matraz, con un mechero para que no se nos contamine, y voy colocando, ese es uno de mis últimos antibiogramas. Voy colocando este sensidisco, pero con esta placa ya con la bacteria que va a crecer después, ¿ya? Le ayudamos a incubar, colocamos varios sensidiscos, todos los que nos importan, y al día siguiente, si estamos hablando de un anaerobio facultativo, vamos a tener esto. Se fijan que hay como una capita de crecimiento, algo creció ahí. Ya no está completamente transparente, ya hay un turbiez, y la turbiez en el líquido y la turbiez en este medio se traduce como crecimiento de bacterias. Después puedo hacer un antibograma de ahí también, o sea, un gram para saber que no se contaminó. Pero bueno, con la experiencia uno se da cuenta rápidamente si está contaminado o no. Y si se fijan, desde acá hasta acá hay un diámetro, ¿cierto? Aquí hay otro, y hay mayores y menores. Y aquí derechamente no hay. Aquí esto se interpreta como que la bacteria está creciendo hasta el borde, y está creciendo debajo del disco. En cambio acá, esto, que por ejemplo tiene, no, aquí por ejemplo, que tiene ampicilina, bueno, este debe ser clorafenicol. Clorafenicol, ¿cierto? Con la C, es capaz de inhibir el crecimiento en esa cantidad de radio y en esa cantidad de diámetro. O sea, aquí no creció nada, la inhibió, a pesar de que aquí yo sembré, ¿cierto? ¿Se acuerdan que sembré todo? Entonces, este disco es capaz de inhibir esto. Esto se llama antibiograma por difusión, porque el antibiótico difunde. El que yo le comenté con los tubitos se llama por dilución, o el que determina la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Una vez que tenemos esto, se informa, es resistente a esto, sensible, tal vez, sensible, tal vez, ¿ya? Ahora, esto está estandarizado, por ejemplo, para el clorafenicol dice, si el diámetro es menor de 15, es resistente. Si es mayor de 15, es sensible. Y entonces vamos a poder usar ese antibiótico. O por lo menos advertir al médico que está en el límite. Lo mismo, ¿cierto? Si se fijan, aquí está esto es para orina, en el cual, por ejemplo, aquí se ve como una cremita, y aquí se ve más amarillento, esa es la nitrofurantoína que tiñe, ¿cierto? Tiene un tipo de pigmento que se usa, ya no se usa mucho la nitrofurantoína como para difusión urinaria. Y aquí un diámetro bastante grande, desde ahí casi hasta el borde de la placa. Entonces, esos diámetros están estandarizados en una tabla. Si se produce con este sistema, de este disco, de este papel, con tal concentración, y obtenemos un diámetro tal, va a ser sensible o resistente, y está todo en una tabla, ¿ya? Ese no es porque el test. Se fijan que aquí ya no hay un medio transparente, hay un medio de color sangre. De hecho, esto está mezclado con sangre, porque la bacteria que crece aquí necesita sangre para poder desarrollarse, o si no, no crecería. En realidad son cofactores de sangre, ¿ya? Entonces aquí podemos ver los otros halos, pero en un agar de tipo sangre. Y lo que yo le decía, por ejemplo, la ampicilina, que usamos, la amoxi que usamos nosotros, aquí está, amoxiclavulánico, que es muy usado por los dentistas hoy día.
amoxiclavulánico dice que con esa concentración del disco, que está estandarizado con la concentración inhibitoria mínima, si es menor de 13 milímetros el diámetro, es resistente a la bacteria. O sea, la bacteria es capaz de crecer muy cerca del disco. Pero si es mayor, ¿dónde quedó? Supongamos que fuera ya de mayor de 18, quiere decir que es sensible, por lo tanto se puede usar con tranquilidad. Pero se puede hacer con las bacterias bucales también, pero sería un trabajo de chino, por lo menos hacer 20 antigramas. Pero se puede hacer, ¿verdad? Y de hecho se hizo, porque así uno puede establecer que las bacterias bucales son sensibles a los antibióticos, si no, no se podrían. ¿Ya? Aquí, si se fija, miren, esto es un antigrama contaminado en el cual se puede ver un crecimiento acá, un halo ahí, se llama halo de inhibición, un halo desde ahí hasta ahí, ese es uno, el otro viene desde ahí hasta ahí, aquí hay a lo menos 2 bacterias, porque pueden haber 3 o 4, ¿ya? Pero eso no sirve, en la medicina no sirve. Y en la boca tampoco, porque en realidad yo podría decir esto es una contaminación externa, porque las bacterias y hongos externos son bastante más resistentes que lo normal, con lo que están ¿cómo se llama? En el organismo. Bueno, y una vez que se hace el informe, se entrega. Ya, aquí terminamos la primera parte. Pero no, pero esto debe ser un poquito más corto. Rodrigo, cierro esto y ahora otro Power. Muy bien, sí, dale nomás. Ya, quedó claro entonces el método directo. Yo trabajo con el agente infeccioso en forma directa. Lo tomo de la muestra, lo tengo que tener vivo, lo cultivo, lo identifico con reacciones bioquímicas o con reacciones de antígeno-anticuerpos, ¿cierto? Serológicas, y finalmente le hago un antibiograma cuando corresponda. Un parásito no lo vamos a hacer antibiograma, se usan otras cosas, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, funciona para bacterias, virus y hongos. Vamos. Espérate, aquí voy a abrir. Tengo que abrir la otra. Diagnóstico. Segunda parte. ¿Ven eso, no? Vemos tu Explorer, Pero, ¿cómo se y llama? no ves Aún no vemos la presentación. la carpeta. Estamos viendo No, la entonces carpeta, ¿no? no, tengo que abrirlo de otra parte, entonces lo voy a abrir, lo Tienes que estoy dejar de abriendo mal. compartir la pantalla primero. Ah, dejo Deja compartir, de compartir abro la ahora otra. el archivo y de ahí compartes esa nueva Y ahí ventana. comparto, sí. Sí, ya, espera. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de método indirecto, que yo les decía, ahí está bien. Método indirecto, que yo les comentaba que, perdón, indirecto, ¿se ve, cierto? Sí, dice método directo. Ah, ya, está bien. Está bien, está bien. Ya, sí, pero después, ya, entonces dejamos atrás el método directo y básicamente se traduce en estos 4 pasos. Bueno, no, comparación de patogenicidad no hablamos porque ya se los expliqué. Ya, entonces básicamente examen macroscópico, microscópico y macroscópico. Nosotros vamos a hacer básicamente en el 90% de nuestra carrera profesional examen microscópico si quisiéramos hacerlo. Cultivo, identificación y el informe con antigrama. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es indirecto. Yo no estoy trabajando ahora con el agente infeccioso vivo ni muerto, estoy trabajando con una huella inmunológica. Entonces yo puedo decir ya, este paciente se infectó, sospecho que se infectó con VIH, ¿qué es lo que tendría que hacer? De alguna forma detectar anticuerpos contra esa gran proteína que es el virus, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Demostrando, como dice, anticuerpos. Por un lado, puedo mostrar IgG o IgM. Cuando yo demuestro IgM, seguro que está acá, ¿cierto? Según esta curvita, que es la curva cinética, donde tenemos concentración de anticuerpos versus tiempo, el tiempo cero está determinando un contacto con este antígeno, por ejemplo, VIH. Entre los 4, 5, 7 días, dependiendo de lo que es virológico y bacteriano, se produce la primera inmunoglobulina, que es una globulina llamada inmunoglobulina M, ¿cierto?
La inmunoglobulina M, no sé si la han visto molecularmente, yo no sé si les puse acá un esquema, pero la IgG usted la conocen, es lo que lo que les mostré en la inmunofluorescencia, que es un monómero, que tiene un Fab y tiene un FC. El Fab que es la parte que varía y que es específica para cada uno de los antígenos, y el FC que es la unión a una célula, o la parción constante también le dicen. ¿Ya? Entonces, en el caso de es una sola, pero muy específica. En el caso de la IgM, es un pentámero, imagínense cinco IgG unidas. Es muy eficiente, pero poco específica. ¿Ya? Es un poquito más inespecífica que la IgG. Ahora, esta, si ustedes la ven, es como la de batalla, la de mayor concentración en el tiempo corto, como para enfrentar rápidamente esta colonización, esta infección a la cual está siendo enfrentado el organismo. Por lo tanto, esta gran cantidad se produce rápidamente, pero también baja rápidamente. Entonces, se considera que es la inmunoglobulina de las enfermedades agudas. Si yo detecto esta inmunoglobulina, hoy se supone que empezó la enfermedad, empezó, no sé, supongamos, no sé, un coquelucho, o una enfermedad respiratoria, bacteriano-viral. Empezó a toser la guaguita o el paciente, ¿cierto? Y va a 3, 4 días tosiendo y viene a consultar al médico el cuarto día, está súper mal, está medio complicado, y le piden una IgM, se pide en realidad para varios tipos, por ejemplo, IgM para estreptococcus pyogenes, IgM para otro tipo de, ¿cómo se llama este que da más? Micoplasma. IgM para micoplasma neumónico, que es una bacteria también que provoca mucha neumonía en niños. Entonces, si se detecta esto, quiere decir, esta IgM quiere decir que el paciente está cursando la enfermedad. ¿Ya? Eso es importante. A los 7, 10, a los 10, 14 días ya esto va en franca disminución, pero hay un gran aumento de la IgG que es muchísimo más específica y van a ver todos los detallitos que hay entre la relación IgG y células, ¿ya? Para frenar las infecciones, y es mediado por esta IgG, que es la inmunoglobulina de memoria, y que prevalece en el tiempo, por mucho tiempo, ¿ya? A lo menos más de 20 años. Sí, dicen que toda la vida, pero bueno, hay que no siempre es así. Dependiendo, por ejemplo, los hongos hacen un pic de IgM-IgG, pero pasan rápidamente, por eso nos podemos volver a infectar. ¿Ya? Y la pared de los hongos tampoco tiene tanta inmunogenicidad como un virus o una bacteria. Y eso tiene que ver con toda la selección clonal que hay anteriormente de los antígenos. Pero si yo, por ejemplo, tengo una IgG, yo puedo decir, sí, puede ser de hoy o puede haber sido el año pasado. Si yo me hago, por ejemplo, hoy día una IgG para coronavirus, ¿puedo hablar de que tengo coronavirus? Sí, puedo hacer. Puede ser que estén funcionando las dos. Lo que pasa es que no me di la IgM, pero esa IgG puede haber sido el año pasado, ¿no? Hice un coronavirus el año pasado y está dando reacción cruzada con este. O es el mismo de este año que no lo habían detectado el año pasado. Pero por eso entonces se están haciendo en los test que está haciendo el Ministerio de Salud, y los test rápidos, más confiables, se detectan las dos para decir sí, tiene la IgM ahora y tiene la IgG, está haciendo la enfermedad. ¿Ya? Jorge, Eso va. Ahora ahí también es discutible, pero sí, Rodrigo, ¿cuál es el Rodrigo. nombre de esta curva? ¿Cómo se llama? Esta es una curva, se llama cinética de anticuerpos. Cinética de anticuerpos, que es lo que tiene, cinética, digamos, la transformación en el tiempo de algún elemento, o la velocidad con que ocurre en algún elemento. Ahora, súper importante, por ejemplo, algunas enfermedades no me interesa ¿cómo se llama? Si se infectó hace 3 meses o hace 4 años, por ejemplo, el VIH, prostitución. No me interesa si fue el mes pasado, me interesa que la persona que va a hacer prostitución no tenga posibilidades de haber contagiado el virus. Entonces, yo con una IgG basta, no me interesa. Ahora, yo podría ver, por ejemplo, determinar una IgG, ya, vamos a hacer una IgG para cualquier enfermedad, tuberculosis, puede ser hasta caries igual, también, o tipos de neumonía, ¿cierto? Y me sale una IgG positiva, yo puedo decir, sí, no tengo la certeza, solo IgG, no tengo la certeza que esté cursando la enfermedad ahora, porque puede ser de memoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar bueno, el paciente va a consultar aquí, ¿cierto? Podría tomar una IgG acá y eso se hace para rubiola, pero tiene otro trasfondo. Tomo una muestra acá y la concentración va a ser 5. Lo hago en 1 o 2 semanas más
y va a ser 3000. Entonces, yo ahí puedo hacer el raciocinio de que en este momento hay una gran producción de IgG, por lo tanto, está haciendo la enfermedad ahora. Porque si, por ejemplo, tomara la IgG acá arriba, lo tomo a los 25, a los 30 días, y después tomo otra a los 2 meses, va a estar relativamente igual. Ahí se habla que se aumenta cierta 4 títulos, 4 concentraciones de anticuerpos, está positivo. Pero fácilmente uno puede detectar un IgG acá, y después a los 14 días va a estar casi 5 veces más. Va a aumentar 4 o 5 veces más, 10 veces más. Entonces ahí yo puedo detectar eso, pero no así detectando en tiempos más largos. Si no me varía la IgG, quiere decir de que la persona ya tenía la enfermedad, no la está haciendo ahora. Y por eso se habla también que el IgG pudiera ser de las enfermedades crónicas, que se presenta con cierta concentración cada cierto tiempo. ¿Ya? Ahora, así como vimos acá, por ejemplo, si yo tengo contacto con el coronavirus acá, yo no voy a aislar el coronavirus, no voy a cultivarlo, no voy a hacer nada con el coronavirus. Voy a empezar de alguna forma a detectar estas inmunoglobulinas, porque se producen con todos los agentes infecciosos, en mayor o menor cantidad. Ahora, se tiene que saber, o sea, es requisito saber que produzca una inducción necesaria y detectable, porque si va a producir un pic ahí, no detecto nada. ¿Ya? Bueno, sí, con otros métodos sí, por eso que cuando hay problemas a este nivel de diagnóstico, se hacen pruebas moleculares. ¿Ya? Que la prueba molecular no es que sea tan sensible, lo que lo hace sensible es la magnificación. Si yo hiciera, por ejemplo, esto vamos a ver adelante, si hago un solo ciclo de PCR, no me sirve para nada. La PCR lo único que hace es magnificar un elemento que yo pueda detectar más adelante. ¿Ya? Sigamos. Bueno, entonces, si yo soy capaz de detectar antígenos, o sea, perdón, si yo puedo tomar anticuerpos, ¿dónde voy a tener los anticuerpos? Lo voy a tener en la sangre, en el suero. ¿Ya? De ahí viene la palabra sérica o serología. Entonces, esos anticuerpos yo los tengo. Yo sé que tiene, por ejemplo, el paciente tiene, ya, hablemos de IgG para no marearnos tanto. Yo tengo que detectar un IgG para coronavirus. Entonces, ¿cómo lo detecto? En alguna parte podría tener, por ejemplo, podría ser una inmunofluorescencia, como teoría, como una inmunofluorescencia indirecta. Tomo la muestra del suero, lo coloco en un portaobjeto, lo dejo secar, le coloco, o sea, perdón, tengo una molécula específica de coronavirus en un portaobjeto comercial, le coloco el suero al paciente, se debiera unir, ¿cierto? Y si coloco una antigamaglobulina, como la que vimos, inmunofluorescencia directa, marcada, y lo miro al microscopio, va a dar positivo y se va a ver fluorescente. Esa es la clave de esta cuestión. Entonces, el ELISA, como dice ahí, ELISA, el CLIA y el IA, se basan en reacción antígeno-anticuerpo, lo que yo quiera. Si yo quiero detectar un anticuerpo en el suero, en alguna parte comercial, en un pocillito, en un tubito, en una plaquita, debo tener el antígeno. Al revés, si yo quiero detectar, por ejemplo, una parte del agente infeccioso, como puede ser, por ejemplo, la GSP-120 del VIH, o puede ser el antígeno australiano, o el antígeno de superficie de la hepatitis B, ese antígeno está circulando dentro de la sangre, por lo tanto, en la fase sólida, se llama la fase sólida, a todo lo que yo puedo digamos, hacer comercialmente. Esa fase sólida, que puede ser un pocillo, un tubo, generalmente un pocillo, son micropocillos, son tiritas como con tubo de ensayo así, pero mini, mini, mini. ¿Ya? Entonces, en esa fase sólida, si quiero detectar anticuerpos, tengo que tener antígeno, una parte de la bacteria. Si quiero detectar antígeno, en ese pocillo tengo que tener anticuerpos. Y voy a mostrarle foto de la reacción para que lo entiendan un poquito más. Así funciona el pregnosticón, cuando se hacen por ejemplo, el pregnosticón y muchas cosas más. Y el coronavirus, pues es una proteína. ¿Ya? Entonces, ELISA, ¿qué significa ELISA? Es un ensayo inmunológico ligado enzima, la sigla en inglés, Enzyme Link Immunosorbent Assay, que es muy parecido, en el fondo esto tiene más sensibilidad porque lo detecta un equipo. ¿Ya? Esto es Chemoluminescence Immunoassay, de enzima inmunoassay. Es más específico, por eso está usando la quimio para cosas más importantes. Radio inmunoassay.
O sea, el anticuerpo ahora va a tener pegado una molécula radiactiva, no es que se van a irradiar todos los laboratoristas, nada, son moléculas, por ejemplo, que emiten muy poca radiación, pero que es capaz de detectar un equipo. También lo vamos a ver un poquito, ¿no? Ya, bueno, eso ya vimos la inmunofluorescencia, ya lo vimos, ¿cierto? Sí, pero... Y esta es el fondo, esto es el kit que yo usaba para hacer, por ejemplo, este era de hepatitis B. Tengo que comprar, si yo quiero detectar el antígeno, así se hace el diagnóstico de hepatitis B. Se detecta el antígeno que anda circulando dentro de la sangre. Eso es para detectarlo en forma primaria, porque después para hacer el seguimiento se hace un montón de cosas, se detectan anticuerpos, se detectan partes del núcleo, partes ¿cómo se llama? Del proteínas tempranas, tardías, elementos de la membrana, un montón de cosas más. Pero lo que se detecta en forma primaria es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, o antígeno australiano. Ese antígeno está circulando en la sangre. Por lo tanto, en esta fase sólida, esto es una reglita que tiene muchos pocillos. Aquí necesariamente tiene que haber anticuerpos. No puede ser porque si yo pongo un antígeno, si yo pongo una proteína del virus en esta parte, van a rebotar nomás. Y como se van echando distintos, se van colocando en eso. En el fondo eso funciona como es un pocillo de reacciones químicas, en el fondo química antígeno-anticuerpo. Si no hay complementariedad, voy a colocar un reactivo, lo voy a lavar, se va y quedamos en cero. Y como ya no hubo la primera unión, para atrás de la cadena no ocurre nada más de reacciones. Entonces va negativo. Y si está el anticuerpo, va positivo. Aquí hay distintos tipos de lo que yo quiera detectar. Supongamos ya, aquí tenemos un anticuerpo. Lo que quiero detectar en la muestra puede ser el antígeno de la hepatitis B, o puede ser un antígeno del coronavirus, o puede ser la glucoproteína 120 del VIH, ¿ya? O puede ser ¿cómo se llama? Una molécula de polen, o puede ser un residuo metabólico de cannabis sativa, de cocaína, etcétera, ¿ya? Pero es una molécula reactiva. Lo que me venden es esto. Eso es lo que se vende comercialmente. Un pocillo o fase sólida con anticuerpos para detectar antígenos. Coloco la muestra. La muestra en la sangre, no le coloco sangre, le coloco el suero, bueno, son cosas técnicas, pero piensen que en la sangre y el suero, en el suero más que nada está lo que quiero detectar, sea antígeno o anticuerpo. Aquí estamos tratando de detectar antígenos para hacer una técnica de... Los dos que vamos a ver son ELISA. Aquí me ponen ELISA Sandwich, pero directo, en directo ahora mismo. Son ELISA, ¿no? ¿Ya? Para distintos tipos de elementos. Entonces, coloco la muestra al paciente. Si el paciente tiene la proteína VIH, la proteína coronavirus o la proteína no sé, de cannabinoides, por ejemplo, se va a unir antígeno-anticuerpo. Se une esto. Si no hay nada entre este paso y este paso, dice lavar, ¿cierto? Incubar y lavar, para que se produzca la reacción antígeno-anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo no ocurre a menos 30 grados, ocurre generalmente entre 25 y 37 grados, que es lo que está en nuestro cuerpo, 36 grados, 34 grados. Entonces, ya, sigamos. El paciente tiene la molécula de coronavirus acá, se pegó. Y esto es una IgG, ¿cierto? Para que sea más específico aún. Se pegó. Luego colocamos un conjugado, se llama conjugado porque este anticuerpo, ¿se fijan? Este anticuerpo viene de otro frasquito comercial, de eso que se compra. ¿Y está conjugado con qué? Generalmente conjugado con una enzima. Tiene unido una enzima, que es generalmente una glucoperoxidasa, pero que su sustrato va a ser la glucosa. Después coloco el sustrato y si se ha producido toda esta reacción, todos estos eventos, vamos a tener todo propiciado como para que se produzca esta reacción enzima-sustrato. Y dependiendo el tipo de ELISA, va a dar color verde, amarillo, azul, naranjo, lo que sea, ¿ya? Pero generalmente son verdes, amarillos, rojos y celeste. Entonces, dio una reacción antígeno-anticuerpo, dio una reacción sustrato-enzima y nos produce un color visible. Ahora, acá no hay solamente anticuerpo, hay miles. Ahora, no me pregunten cómo pegan este anticuerpo acá, no tengo ni idea. La magia de la microbiología. ¿Ya? Entonces, lo que hacen acá, hay miles de anticuerpos, por lo tanto, a mayor cantidad de antígeno va a haber mayor cantidad de color, ¿se entiende? ¿Cierto? Sí, Entonces, la base de ese frasco debe ser complementario ¿Mm? a la fracción constante de la inmunoglobulina. Mm, Entonces, ese debe ser su sin, fortaleza. sin, sin duda, pero ¿cómo así? Por ejemplo, eso debe ser una molécula de una célula,
de un leucocito o algo Una así. molécula ahí estirada, claro, o sea, una Sí, po, membrana pero estirada eso y es magia, que po, genere weón. eso. Sí, pues Ahora, hacen lo cosas mismo, increíbles. Mm, esa cuestión puro manejo de ingeniería molecular y todas esas cosas. claro. Ahora, lo mismo, cómo pegan una enzima al FC de un anticuerpo, bueno, no sé. Pero ya, pero así se hace una ELISA. Eso es una ELISA. Mm, Ahora, lo mismo sería si yo acá, por ejemplo, le coloco una molécula que emite luz, una molécula quimiolumínica, que en una reacción, ¿cierto? Lo mismo que en vez de sustrato, va a haber una reacción que si yo, si este componente viene con la molécula lumínica, yo lo paso a través de un equipo, lo lee un equipo y va a estimular, va a excitar esa molécula y va a dar una cantidad de luz proporcional a la cantidad de anticuerpos unidos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No? Eso. Ahora, esto mismo ocurre en un pregnosticón, solamente que no es en pocillo, es en una tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tengo el anticuerpo, que es una anti-gamma globulina, que es, que es específica para la gonotrofina crónica humana, ¿ya? Que es la beta-HCG, que es la gran proteína que está circulante en la orina de la mujer. Y que supongamos fuera esta, aquí, ¿cierto? Si se coloca, aquí no, ahora no es suero, pipí, porque esa mm. molécula se elimina por la orina. Entonces, tengo otro anticuerpo que es específico para esa misma molécula, esa misma beta-HCG, y va a ocurrir toda la reacción. Pero solamente que en vez de que me dé un color, me va a dar, por ejemplo, una raya negra por los tipos reactivos que ocupa, ¿cierto? Y si está positivo, va a marcar una rayita, si está positivo, si está negativo, va a marcar dos rayitas, o al revés, siempre da Jorge, dos. ¿Mm? Jorge, una consulta. Sí, Más anteriormente me habían preguntado en el chat si los test ¿ya? de drogas funcionaban de manera similar. Yo respondí que depende del tipo de test y algunos leen principalmente metabolitos, pero ¿hay reacción antigénica también en alguna de las pruebas para drogas, tú sabes? Los hacen, pues. Sí, de hecho, todos los metabolitos, cualquier molécula, de un peso molecular, no me acuerdo cuánto es el peso molecular, pero cualquier molécula que tenga impacto en el sistema inmune, tú lo puedes transformar en un antígeno. En un Y test para funcionan eso. así. Claro. Es lo mismo, o sea, te toman. Y la misma muestra, por ejemplo, han visto en esos programas de la tele que dicen, ya vamos a hacer el reactivo químico con la cocaína, funciona más o menos parecido, pero son reacciones químicas nomás. Entonces, esa reacción química la orientan a un cambio de color, podría ser, no sé, por la Claro. generación de humo. Pero eso detectaría Pero, presencia o ausencia. exacto. Pero aquí hay Porque concentración. después están los otros test para medir el grado de pureza de la droga. Ujú. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, claro. Claro. Ahora, lo que quiero mostrar, por ejemplo, cuando uno marca en la parte, bueno, eso después seguramente lo va a tocar en patología, Rodrigo. Yo puedo usar anticuerpos para marcar, por ejemplo, una célula que esté afectada en un tejido, en un corte, una biopsia, y la puedo ver fluorescente o la puedo ver de otro color, Mm, ¿cierto? Con inmunohistoquímica, pero claro. funciona muy parecido. En el fondo estoy usando el anticuerpo como un colorante Mm, marcado con algo. ¿Ya? ¿Se entendió eso? sí. Esto es una ELISA, esto es un CLIA, es lo mismo, ¿ya? Que se usa para VIH, para hepatitis, para cannabis sativa, ¿cierto? Cannabinoides y todas esas cosas. Para alergenos también. Ahora, si yo quiero detectar aquí, en la fase sólida, vienen miles de antígenos. Ahora, ¿cómo pegan este antígeno? Hay también magia. Está el antígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero detectar? Que el paciente tenga suero, acá, o sea, en el suero tenga el anticuerpo. Si da positivo toda esta cadena, quiere decir que el paciente sí está haciendo la enfermedad para esto, para este antígeno. Supongamos ya, este antígeno ahora es una molécula, la molécula S, que es la que se usa la que más se usa para el test rápido del coronavirus. La molécula S para el coronavirus, ¿cierto? Está pegadita acá. Si yo hice el coronavirus, monté mi respuesta inmunológica, tengo anticuerpos circulantes de tipo IgG y se van a pegar acá. Y se van a pegar 50 o 1000, según la cantidad de memoria que yo haya guardado, ¿ya? Entonces, lo que va, y según el tiempo de evolución de la enfermedad, pues puede ser que esté en el día 7 o en el día 14 o tenga 3 meses. Entonces, lo que va a suceder después, como lo con conjugado, que es una antigama globulina humana, ¿cierto? Se va a pegar al FC
también conjugado con color o bueno, hoy día se hace con luz, ¿cierto? Detectores de luz, y voy a detectar un cambio de color o luminosidad. Y esto lo lee un equipo que lee con un fotómetro súper fino. Porque uno puede decir, por ejemplo, si yo quisiera leer una cinta de colores, parece que el de acá está más concentrado que el del otro lado, pero no estoy 100% seguro. En cambio, cuando hay un fotómetro que está emitiendo una luz que pasa a través de un medio líquido, semisorio, lo que ustedes quieran, y detrás de eso hay un fotodetector, estamos hablando, ¿cierto?, tienen que haberlo visto en bioquímica, lo van a ver en bioquímica, de absorbancia o tramitancia, y eso ya es fino. Ya es una cosa muy, muy delicada. Bueno, así funciona todo, ¿cierto? Esto mi última lista, siempre puse todas mis cosas que hice, lo último. Una lista, ¿cierto? Si se fijan, miren, yo puedo ver a ojo desnudo, ese está más tenue que ese y que ese, pero puede ser que sea la concentración de un control, o no sé, pero pues tiene que ver a lo mejor un equipo, ¿ya? Es lo mejor. Aquí hay distintos tipos de ELISA, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? En un monocard, que es en el fondo sería lo mismo que un pronósticón, lo mismo, ¿cierto? Vienen así, vienen en sobrecitos, son plaquitas, han visto en un pronósticón y son exactamente iguales. Hay una positiva, una barrita, positivo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá en este cartoncito, que en el fondo puede ser un gelo, puede ser un papel, en un papel de filtro, están todos los elementos para la reacción, ¿cierto? Los anticuerpos, los antígenos, el conjugado, etcétera, según lo que queramos ver. Colocamos, este puede ser un pronóstico, ¿ya? Colocamos la bolita de pipí, empieza a migrar para acá, y empieza a hacer todas las reacciones que hemos visto, y si da 2 rayitas, aquí están los anticuerpos, por ejemplo, perdón, este es el control, para que mida que todos los reactivos llegaron hasta acá y que no quedaron acá y por eso dio negativo. ¿Se fijan? Entonces, este es el test, la celdilla de test. Aquí están los anticuerpos anti-gamma, anti-beta-gonotrofina coronálica humana, el IgG. Entonces, si se une esa molécula, la beta-gonotrofina coronálica humana, que viene en la orina de la embarazada, se va a unir, ¿cierto? Y se pega en esta zona de acá. Y como están todos los reactivos ahí, va a ser cosa de tiempo que se empieza a revelar, como una foto, ¿ya? Empiezan a hacer las reacciones químicas de unión antigénicas primero, antígeno anticuerpo, y después las químicas a nivel de sustrato. Y este control siempre tiene que estar positivo para que realmente estemos seguros de que la reacción, que los sustratos están funcionando, ¿ya? Pero funcionan todos iguales, todo igual. Aquí, por ejemplo, es lo mismo. Hay se llama OraQuick, que lo que en el fondo detecta, me parece que detecta anticuerpo para detectar la GP120 de VIH en una toma salida. Es un cotonito que se pasa por todas las caras vestibulares de los molares, ¿cierto? De los dientes, perdón, no molares, de los dientes, y esa saliva, porque se supone que el anticuerpo debiera ir en el fluido clavicular y deberíamos captarlo a ese nivel, y nos puede orientar. Ahora, un test de esto, si yo me hiciera un test de esto y me sale positivo, obviamente tiene que haber otros test más precisos. Y de hecho eso se hace. ¿Ya? Es lo mismo, ¿cierto? Ahí tenemos un control positivo, un control negativo, y la técnica de cómo usarlo. Después, si quieren, bueno, la presentación la tiene Rodrigo, así que ahí está la página para que lo investiguen bien. Y esto es lo que se está haciendo, ¿cierto? Una muestra, un reactivo comercial. Esto y esto nos venden en cualquier parte. Hoy día cuestan, hay una página que se llama, bueno, hay un montón de páginas, pero hay una que, un paciente que se llama másbaratos.cl. Él vende kits de esto. Si quisieran ver, tú ves. Ahora, para tener la certeza, yo me compraría uno de estos, y si me da solamente la IgG, la hice el año pasado, porque no tengo ningún síntoma de resfrío ni de nada. Bueno, es bastante sintomático el coronavirus, pero uno podía pensar que lo hice antes, ¿ya? Y esta cepa estaba antes de. Es un trabajo bonito de investigación. Bueno. Pero si tengo los dos juntos, está bien, sobre. Uno podría decir, no, pues esta cepa viene el año pasado, pues, compadre, si tenemos pura IgG positiva en pacientes completamente sanos y con PCR negativa. Entonces no puede decir una cepa nueva, no una cepa nueva, está del año pasado. Porque si fuera nueva, el PCR no te concuerda con esto. Pero bueno, PCR es otra cosa. Entonces, lo que están haciendo hoy día es IgG, IgM, claro, para que vean si realmente estás haciendo la enfermedad. Hoy día, IgM positiva, estás con la enfermedad y ya partió tu curva de IgG. Te voy a hacer en 15 días más, todavía sigues con IgG. Te voy a hacer en 30 días más, ya bajó el IgG y te dio negativo. Pero todavía tienes la PCR positiva, ya, 15 días más.
ahí te con PCR negativa. ¿Ya? Pero eso es un manejo, digamos, pero funciona todo igual. Siempre son reacciones antígeno-anticuerpo, en el fondo son como tinciones. ¿Ya? Por eso la inmunofluorescencia es como una tinción, la consideran como una tinción. Ahora, lo que ustedes vieron de biofilm, bueno, no veamos la biofilm, porque no los voy a mirar mucho. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Tiene que dar, para que den las dos, tiene que dar necesariamente el control para que uno tenga la certeza de que esta cuestión está funcionando bien, pues si hay estos dos positivos nomás y el control me da negativo, quiere decir que no están reaccionando ni siquiera los anticuerpos. ¿Ya? O sea, los reactivos, bien digo. Ahí está lo mismo, la gotita acá de sangre, y corre acá, y si me da positivo, voy a tener control y test, ¿cierto? Este otro que mide solamente IgG. Pero sería mejor IgG y IgM, mucho mejor. Y demora, claro, estos son, como dicen, como son test rápidos, demoran 15 minutos. Por ejemplo, se hace una PCR, se demora 4 horas. 4 horas igual, están haciendo no sé cuánto, cuántos quieren llegar a hacer 2000 PCR al día, es un tremendo trabajo. Y muy parecido a un manejo de antígeno-anticuerpo, esto es lo último de método indirecto. También trabajo con anticuerpos, o sea, también estoy viendo si el paciente tiene anticuerpos, algunos antígenos de ciertos agentes infecciosos que yo quiero detectar. Por ejemplo, uno de influenza, de influenza 1, influenza 3, influenza 2, ¿cierto? El H1, ¿se acuerdan? El H1N4 de la estructura, la hemoglobina y la neuraminidasa. Pero pones eso y pensamos que son distintas proteínas de VIH, ¿ya? No encontré un Western blot por ahí, pero supongamos que esta acá es la GP120, esta es una de la polimerasa, esta es una proteína de la pared solo del VIH, esta es ¿cómo se llama? Otro tipo de enzima solo del VIH, la que está acá abajo, y son puras proteínas que están presentes solo y exclusivamente en el VIH. Entonces, ¿qué se hace acá? Es un gel en el cual yo hago correr, ¿se acuerdan? Me imagino que sabe algo en electroforesis. La electroforesis es un test en el cual hay dos polos, ¿cierto? Uno negativo y positivo, y las proteínas corren a través de un campo eléctrico. Entonces yo las puedo separar en base a pesos moleculares. Entonces yo coloco en la parte de acá abajo, está como una mona, ahí, coloco una muestra y los hago correr. Pero yo no veo nada, porque hago correr solamente las proteínas del VIH que tengo en un frasquito, solo proteínas, no el virus vivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un patrón de antígenos, ¿cierto?, propios de un agente infeccioso que yo quiero detectar. ¿Qué es lo que hago después? Coloco el suero del paciente y hago correr ese suero del paciente. Si ese suero va corriendo y corriendo en el tiempo, se demoran 2 horas más o menos, va corriendo. Si el paciente está con VIH, va a tener anticuerpos para todas estas proteínas, ¿cierto? Cuando uno hace una infección, monta, no una sola IgG, pues no hace solo IgG vamos a hacer la IgG solamente para la espina del coronavirus, no, hace IgG para todo. Lo que pasa es que detecta siempre una que es que molecularmente es la que tiene más impacto, que es más fácil de medirla. Pero si yo fuera más fino, debiera medir todos los anticuerpos. Y en este caso, como es una VIH, o sea, que medían que tengo VIH, no una cosa menor, hacen este tipo de pruebas que se llama inmunoblotting, o marca, ¿cierto? O marca inmunológica. Entonces, si yo tengo los anticuerpos, se fijan que es igual que una lisa, igual. Tengo los anticuerpos, se van a ir pegando, y después con un antianticuerpo marcado, ¿cierto? Con un isótopo, yo puedo ver las marcas bajo un instrumento que sea capaz de leer ese tipo de emisión radiactiva. Inclusive le puedo sacar hasta una foto. Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, si yo tengo positividad para, no sé, 10 proteínas del VIH, seguro que tengo VIH. En cambio, si hago una ELISA, no necesariamente. Los ELISA tienen 98% de especificidad y creo que 95% de sensibilidad, y en cambio esto se acerca casi al 100%, muy seguro. Ahora se hace también lo que es PCR, ¿ya? Se detecta por PCR y ahí no hay vuelta. ¿Ya? Esto es lo que también se conoce como Western blot, seguramente lo vieron por ahí. La antigua metódica que se usaba era tomar un paciente, ¿cierto?, con sospecha, se le hacía una ELISA normal, positivo, otro ELISA positivo, otro ELISA positivo, y de ahí recién se hacía un inmunoblotting, que en el fondo un Western blot que ya era confirmatorio hoy día también se hace, confirmatorio de VIH. ¿Ya? Eso, y aquí terminamos lo que es método indirecto. Y queda, Que es la Jorge, parte molecular, Rodrigo.
Me Ya. quedan 40 minutos. Y eso, Le damos nomás, ¿no? sí, descansemos 5 minutos, pero para que hagamos Descansemos. bien una síntesis del concepto después. Ya, 5 minutos, a las 16:25 para Ya, cerrar porque esta parte. Jóvenes, por si acaso, esta parte nosotros lo comentamos y habíamos señalado que iba a ser un poquito más extensa. De acuerdo al sí, cronograma, esta corresponde a la última clase formal que tenemos. Después vienen taller y evaluaciones. Así es que aprovechemos este último momento. Saquémosle provecho a estas presentaciones que nos está haciendo el doctor Torres. Así que aguantemos un poquito más y a las 16:25 entonces el doctor va a cerrar su presentación del día de hoy. Nos vemos en 5 minutos. eso.